Bendito sea el Señor. Tengamos gozo hoy en esta mañana, hermanos. Podéis sentaros, aleluya. Qué bueno, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Yo no sé si hoy es el domingo más importante del año, pero podría serlo, ¿vale? Podría serlo. Ponedme la diapositiva, por favor. Porque como estoy diciendo, hoy es domingo de resurrección. ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozosos por este momento tan especial? Los cristianos hoy estamos celebrando la alegría del milagro que Jesús hizo un día como este, hace ya más de 2000 años. Es el milagro que da sentido a nuestra fe. Si la resurrección, nuestra fe no serviría para nada. Sería algo más. Si Jesús solo hubiera muerto en esa cruz, es algo que cualquiera podría hacer si nos ponemos. Pero ¿quién, como decíamos esta mañana, quién declarado clínicamente muerto vuelve a la vida otra vez? Nadie puede hacer eso. Solo el poder de Dios en nuestro Señor Jesucristo es capaz de obrar semejante hazaña. ¡Aleluya! Si habéis estado saliendo a las calles durante estos días, como también se ha mencionado antes, ¿verdad? O habéis estado viendo las noticias también, que lo vemos también en las noticias, habréis visto, sobre todo tal vez os choque a los que no habéis nacido en España o a los que a lo mejor lleváis menos tiempo viviendo aquí en esta nación, pero habréis visto las procesiones que celebra la Iglesia Católica en Semana Santa, donde salen, ¿vale?, con esa figura de ese Cristo crucificado, sufriente. Pero a los evangélicos nos gusta centrarnos más en otro aspecto de la Semana Santa, en el que celebramos hoy. Sabemos que hay que dar importancia al sacrificio de Jesús. Es también necesario para que nosotros pudiéramos tener vida. Después vamos a hablar de eso. Pero nada de esto, como estoy diciendo, nuestra fe sería vacía si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado. Así que nosotros preferimos centrarnos en la vida de Jesús, en el hecho de que Él venció efectivamente a la muerte, se levantó de entre los muertos al tercer día y ahora está vivo con un cuerpo glorificado a la diestra del Padre y que Él ha prometido volverá por nosotros. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer un viaje conmigo. Me gustaría que hoy hiciéramos un repaso a través de un viaje de los 8 últimos días de Jesús antes de resucitar, que es el día que corresponde hoy. Es como cuando empiezan las películas, pero empiezan con un flashback, vamos hacia atrás, ¿vale? Aunque hoy es el día de resurrección, vamos a retroceder hacia atrás 8 días en el tiempo, ¿vale? Para ver qué es lo que ocurrió primero, qué es todo lo que vivió Jesús durante esos días previos a su muerte y su resurrección. Y no tenemos mucho tiempo para hacerlo, así que voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida posible. Si nos pusiéramos aquí a hablar con detalle de esos 8 últimos días de Jesús aquí en la tierra, creo que estaríamos por lo menos 4 horas hablando. Yo voy a reducirlo a unas 3 horas y cuarto aproximadamente. ¿Vale? Pero no se trata de que hagamos, que sí en parte, pero no se trata de que hagamos solo una experiencia inmersiva, porque me gustaría que hoy te metieras en esa historia tan importante, pero no se trata solo de eso. Van a ser 8 días en los que te voy a lanzar 8 preguntas. 8 preguntas. Así que, sobre todo, lo que me interesa es que reflexiones en las preguntas que te voy a lanzar, cada una basada en uno de esos 8 últimos días. Porque lo que me gustaría es que a través de nuestras respuestas, que no me las tienes que dar a mí, van a ser contigo mismo, en tu interior, contigo misma, que seas sincera con el Señor y que dejes que el Espíritu Santo transforme tu interior a través de las reflexiones a las que te quiero llevar hoy, ¿vale? Así que más que una narración histórica, quiero llevarte a hacer una reflexión personal. Una reflexión personal que va a estar guiada por ese viaje de Jesús en su última semana, en su pasión, en su muerte y su resurrección. Así que si te parece bien, me gustaría que primero cerráramos los ojos para que dispusiéramos nuestros corazones para recibir lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y que sea el Espíritu Santo también el que hable a cada uno de nosotros y no yo. Amén. Jesús, eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. No tengo palabras para describir cuán agradecidos estamos por lo que tú hiciste hace más de 2000 años en una semana como esta. Señor, solo podemos rendirnos a ti
reconocer la maravilla que tú hiciste al abandonar la tumba y volver a vivir, y rendirnos, Señor, ante la evidencia de que no estás muerto, no te quedaste en esa tumba, sino que estás vivo. Señor, te ruego que hoy tu iglesia te rinda adoración como tú te mereces. Señor, y te rogamos que nos ayudes para disponer nuestros corazones, para que recibamos con gozo, con alegría y también con reverencia y respeto lo que tu palabra tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Te bendecimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bien, así que, como estábamos diciendo, no vamos a empezar por el domingo de resurrección, sino que vamos a volver hacia atrás. Vamos a ir al domingo de Ramos. Es el domingo anterior que correspondería al domingo de la semana pasada, ¿vale? Vamos a retroceder hasta el domingo de Ramos, que como dice ahí, lo podéis leer en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, en Juan 12. Los 4 evangelistas reflejan, redactan, registran este momento, el domingo de Ramos, ¿vale? Cada uno con sus observaciones, con sus matices, porque cada uno veía la historia desde sus propios ojos, aunque inspirados por el Espíritu Santo, la plasman en estas hojas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Y todos saben lo que ocurre aquí. Jesús entra en Jerusalén, ¿cómo? Montado a lomos de un pollino, de un asno, de un burrito joven. ¿Y qué hace la gente? Le aclama. Multitud de personas le reciben con gritos, con alabanzas, sobre todo, como registra Juan 12, versículos 17 y 18, lo que les impulsa a ese gozo, a esa alegría, es que saben que Jesús ha resucitado a Lázaro. Ha hecho un milagro que es prodigioso, que es devolverle la vida a una persona. Y entonces, animados por eso que han visto unos días antes, reciben a Jesús de esta manera tan espectacular, ¿vale? Entonces, cabe recordar también, me gustaría añadir, que el día anterior, el sábado, Jesús se hospedó en casa del mismo Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Y es María quien unge sus pies con ese perfume del frasco de alabastro, ¿vale? Se derrama en adoración ante nuestro Señor y unge sus pies con aceite y los seca con sus propios cabellos, sin mediar palabra, solo entre lágrimas. Es un acto que ya está prefigurando su muerte, porque los muertos en aquel momento se embalsamaban y se perfumaban, ¿vale? Así que en ese momento tan íntimo, con sus amigos, Jesús ya está aceptando su destino. Está aceptando su destino y está dejando que María haga lo que después va a ocurrir cuando él realmente muera. Y lo está haciendo ahí en secreto con sus amigos, un momento precioso. Pero ahora Jesús está aquí, entrando públicamente. Ya no está en secreto, ya no está con su círculo más íntimo, sino que delante de todo el mundo entra con un mensaje muy claro. Él está diciendo que es el príncipe de paz y que su reino no es de este mundo. Todos están gritando, ¿recordáis? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre de David, ¿vale? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cosas así. ¿Sabéis qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Y es que Jesús no solo iba a ser un libertador, sino iba a ser un salvador. ¿Cuál era el problema? Que a lo mejor él no venía a salvar de la forma en que los judíos esperaban. La gente esperaba que Jesús fuese un libertador, pero un libertador que quebraría el yugo que Roma tenía sobre la región de los judíos en aquella época. Pero lamentablemente Jesús, como todos sabéis, no iba a cumplir sus expectativas. Ese no era el plan de Jesús. Jesús venía a hacer algo distinto, venía a hacer algo mucho más profundo, algo mucho más trascendental, algo eterno. Venía a traer libertad a todas las personas. ¿Libertad de qué? Del pecado y de la muerte. Ese era el objetivo de Jesús. Ahora, ellos no lo sabían. Ellos esperaban que él viniera como un caudillo, como un guerrero, que se levantase para liberarlos del yugo romano. Y es que no hace mucho ocurrió algo parecido con los macabeos, que tuvieron también que luchar para liberar del yugo de Antíoco Epífanes a su nación y así poder disfrutar de su libertad, ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña pausa ya aquí en este primer día, porque hemos estado hablando de que Jesús venía a hacer algo que no era lo que la gente esperaba de él. Y yo te lanzo la primera pregunta con esta reflexión en tu mente. ¿Amamos a Jesús solo cuando cumple nuestras expectativas?
¿O le seguimos siendo fieles incluso cuando su plan no coincide con el nuestro? Es la primera pregunta que te quiero dejar. Porque muchas veces los cristianos tendemos a hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Creemos que lo sabemos todo sobre Dios, creemos que sabemos cómo Él va a hacer según cada situación, nos atrevemos a prever lo que Dios va a hacer según cuál sea la circunstancia y lo metemos en una caja así de pequeñita donde lo podamos controlar y donde Él haga exactamente lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos previsto. Pero Dios no es un león que se pueda domar. Él es el león de la tribu de Judá. Él es libre, Él es soberano, Él es quien manda, Él es quien gobierna y quien decide y tiene la última palabra siempre. Y muchas veces su palabra, su última palabra, no nos gusta, no está de acuerdo con nosotros. Así que tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios y a confiar y ser fieles en Él, incluso cuando lo que Jesús diga no esté alineado con nuestros planes y nuestras ideas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que ocurre a continuación. Entramos en el lunes, ya comenzamos esta última semana. El lunes, cuya historia sobre Jesús que entra en el templo lo podéis ver reflejados en los capítulos 21 de Mateo, 11 de Marcos y 19 de Lucas. Juan no registra este momento. Y Jesús entra en el templo. ¿Y qué ocurre? Jesús se lleva una sorpresa. Jesús se lleva una sorpresa. Encuentra puestos de cambistas, de comerciantes, de gente que ha convertido el templo en un mercado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va amablemente y les dice, por favor, podéis sacar vuestras cosas de aquí, ¿vale? Porque este no es el propósito de este lugar. Entonces, si no os importa, y no, ¿no? ¿Es algo así lo que dice? No. ¿Qué le ocurre a Jesús? Jesús dice la palabra que se enciende en ira santa. Se enciende con ira santa. Y vuelca las mesas de los comerciantes. Tira todos los puestos. Y les confronta con una realidad, los increpa. Les dice que han convertido una casa de oración en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Y cuidado porque esto es fuerte. Muchas veces decimos, no, es que los cristianos no nos tenemos que enfadar. Sí, hay motivos por los que enfadarse. Hay motivos que tienen que mover nuestros sentimientos para actuar de una forma que esté de acuerdo con lo que Dios hace. ¿Vale? Y la ira de Jesús aquí está justificada. Porque lo que tenía que ser un lugar de santidad y de oración había sido ensuciado con el dinero. Y esto nos lleva a una enseñanza que creo que es doble. Por un lado, Jesús está denunciando el uso de la religión para el beneficio propio. Se acaba de caer un cacho de yeso del techo. No pasa nada. Eso va a aguantar, no os asustéis, ¿vale? No se va a mover de ahí. ¿Vale? Repito, Jesús está denunciando la religión usada en beneficio propio, sobre todo en beneficio de este tipo. Y hermanos, esto, desde mi punto de vista, está yendo de mal en peor. ¿Cuánto nos gusta a los evangélicos señalar al Vaticano y decir los tesoros que han robado y que tienen allí escondidos? Todo el oro, todas las riquezas que tienen allí, que se llevaron de las conquistas, que no les pertenecen, y señalamos y criticamos la Iglesia Católica por eso, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros los evangélicos? Nosotros les señalamos con el dedo mientras nosotros cobramos por cursos de teología, creamos retiros y eventos de fin de semana para entretenimiento de los cristianos que se pagan a precio de oro, que además son para hacer lo mismo que se hace en tu iglesia, si me lo permitís decir. No van a hacer allí nada especial que no se puede hacer cada domingo aquí en tu iglesia. Parece que a veces necesitamos ir a un sitio especial donde venga el ungido de Dios para que tengamos un encuentro personal con el Espíritu Santo y ahí nuestra vida sea transformada. Y te digo que eso puede ocurrir en tu iglesia cada domingo. No es necesario ir a un sitio especial. Es algo tuyo con el Señor. Y si me apuras, lo puedes hacer incluso en tu misma casa. El domingo el propósito que tiene es que todos vengamos a reunirnos para celebrar juntos lo que hemos estado viviendo durante la semana, para que el Señor nos hable también como conjunto, como cuerpo que somos de Cristo. Pero tu vida espiritual tiene que vivirse cada día. El domingo es la consecuencia de lo que hemos estado viviendo entre semana. ¿Amén? Y estamos los evangélicos predicando que cuanto más eches al alfolí, más te va a bendecir Dios. Y yo digo a eso herejía, hermano. Herejía. No tiene esto nada que ver con lo que Dios
está haciendo. Muchas iglesias, si me permitís decirlo, se han convertido en cuevas de ladrones. Se han convertido en cuevas de ladrones y necesitamos, no iba a decir necesitan, pero necesitamos todos que Jesús venga a volcar nuestras mesas. Pero ahora quiero hacer una segunda reflexión sobre esto, porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. El templo no son estas 4 paredes, este techo y este suelo. El templo somos tú y yo. Es un cuerpo vivo, es un organismo que crece, se desarrolla y aprende, porque está formado por personas. Si nos fuéramos ahora todos nosotros ahí a ese parque e hiciéramos lo mismo que estamos haciendo, la iglesia estaría allí, no aquí. Y si nos fuéramos a otro lugar, por la circunstancia que sea, la iglesia estaría en ese otro lugar, porque la iglesia somos tú y yo. Quiero que digas ahora conmigo, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Ahora, si entrara Jesús en este momento en el templo de tu vida, ¿qué es lo que se encontraría? Si entrara Jesús en este momento en el templo de tu corazón, ¿qué es lo que hallaría? ¿Estaría satisfecho con lo que está viendo dentro? ¿Está viendo que todo es una casa de oración? ¿O encontraría un lugar lleno de intereses personales? Encontraría tal vez que no están las cosas como a él le gustarían, que no es un lugar dedicado para él, y se indignaría con lo que estaría allí ocurriendo. Esto te lo dejo para que tú te autoexamines y para que dejes que el Espíritu Santo te hable en este momento. Pero creo que es necesario que Jesús entre al templo de nuestra vida y examine lo que hay dentro, porque a lo mejor tiene cosas que limpiar, tiene cosas que echar fuera, ¿vale? Y yo el primero. Jesús sigue haciendo lo que no estaba previsto. Nadie preveía que Jesús hiciera esto. Jesús sigue haciendo lo que no se espera de él. Y añado, y sigue decepcionando, sobre todo a los religiosos. Porque el martes se va de nuevo a enseñar al templo. Nuevamente los 4 evangelios relatan lo que Jesús habla allí, sobre todo con los sacerdotes, con los maestros de la ley, con los fariseos, y ellos son los que se van derechitos a por Jesús. No es Jesús quien va a ellos, Jesús está enseñando, pero son los maestros de la ley, los religiosos, los fariseos, los que se van derechitos a Jesús e intentan tenderle una trampa. ¿Cómo? Empiezan a cuestionar su autoridad, le plantean preguntas difíciles de responder para ver si pueden atraparlo en algún error que ponga en conflicto la fe y la devoción a Dios con las responsabilidades para con el Imperio Romano. Y están buscando alguna manera de que él meta la pata para decir, ahí lo tienes, ¿ves? Falló. Pero, mira, le preguntan sobre el tributo al emperador de Roma, le preguntan sobre la resurrección, porque saben que están ahí los saduceos también, que ellos no creían en la resurrección, y están ahí intentando ver con quién va a quedar mal para tener un motivo para señalarle. Le preguntan también sobre los mandamientos, a ver qué tiene Jesús que decir sobre los mandamientos, a ver si se contradice con la ley de Moisés. ¿Y sabéis qué hace Jesús? Jesús no solo responde a sus preguntas con una sabiduría que los deja sin argumentos, sino que además los critica. Les devuelve el ataque contra ellos y los pone en evidencia a los que querían poner en evidencia a él. Jesús predice la destrucción del templo durante ese día e incluso habla del fin del mundo y de su regreso triunfante. Claro, esto ellos no lo aceptan de ninguna manera y se enfadan todavía más contra lo que está diciendo Jesús. Jesús se dedica a confrontar las voces y las mentiras que la religión y el mundo estaba sembrando en la gente, y eso también nos lleva a una pregunta y una reflexión. ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando nosotros? Ante un mundo que, ya hemos hablado otras veces, que está lleno de voces, de influencias que nos dicen lo que debemos hacer, quiénes debemos ser, qué opinión tenemos que tener acerca de las cosas, cómo debemos de pensar, a quién tenemos que votar. La voz de Jesús sigue firme en la verdad, que es Él mismo. Así que el problema es si estamos fundamentando nuestra fe y nuestra identidad en su voz y no en las voces que oímos a nuestro alrededor. Igual que en los tiempos de Jesús, ahora estamos viviendo en un mundo que está convulso. Y lo estamos viendo en las noticias todos los días. Que va de aquí para allá, que nos afecta a todos. Que cuando los poderosos mueven ficha, somos todos los que pagamos el precio. Estamos rodeados de mentiras, de crisis, que tratan de arrastrarnos.
que tratan de decirnos lo que tenemos que hacer en cada situación, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que decidir. Así que es necesario, escúchame bien, que los cristianos nos preparemos adecuadamente para enfrentarnos a esas voces. Y la única manera que tenemos de enfrentarnos y de saber cómo responder ante esas voces es fundamentándonos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando el mundo venga a decirnos lo que tenemos que ser, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar, deberíamos preguntarnos: ¿qué tienes tú que decirme, Jesús? ¿Qué me dice tu voz? Y acudir a Él en oración para que sea su voz la que nos guíe. Nosotros, si pasamos tiempo con Jesús a través de la oración y de la palabra, aprenderemos claramente a distinguir su voz, igual que una oveja distingue la voz de su pastor de la de un extraño. Pero si no nos entrenamos, si no nos disciplinamos estando con Él, las voces nos van a engañar. Hermanos, ¿cuántos cristianos se han perdido? Yo conozco muchos casos porque no tenían una relación firme con el Señor. Y cuando el mundo los lió con las mentiras y les dijo lo que tenían que ser, lo que tenían que creer, se perdieron con la corriente del mundo. Pero nosotros estamos llamados a nadar contra corriente. Porque ¿cuántas veces hemos hablado que lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía, estaba totalmente en contra del mensaje que nos da el mundo? Es al revés. A lo que el mundo llama bueno, Jesús lo condena. Y lo que el mundo llama malo es lo que realmente Jesús quiere que nosotros hagamos. Pero es necesario que escuchemos su voz para que podamos nadar contra corriente y no dejarnos arrastrar. El único pez que nada a favor de la corriente es el pez que está muerto. Ahora, ¿tú qué quieres ser? ¿Un pez vivo o un pez que está muerto y se deja arrastrar? Hermanos, dejarnos arrastrar por la corriente es mucho más fácil de lo que parece. Seguro que tú estás diciendo: no, yo lo tengo claro, yo sé lo que tengo que hacer, yo escucho al Señor, sé diferenciar su voz. Cuidado, porque Jesús mismo dijo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si alguno cree que está firme, mírese que no caiga. Mírese que no caiga. Si no, fijaos lo que ocurrió el miércoles. Esto es lo que ocurrió el miércoles. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que mientras Jesús seguía este día enseñando en el templo, o tal vez estaba descansando o apartándose para orar, uno de los suyos le está traicionando. Uno de los suyos le está traicionando. Judas Iscariote llega a un acuerdo con los sacerdotes para entregarlo. Y fijaos qué contraste. El maestro ofrece su salvación de forma gratuita, mientras uno de sus amigos está poniendo precio a su cabeza. Su muerte se pacta por 30 monedas de plata. Es algo muy lamentable. Y nos es muy fácil ahora, 2000 y pico años después, pararnos y señalar a Judas y decir: ay, Judas, Judas, qué malo que fuiste, ¿eh? Ay, yo no vendería nunca al Señor. Yo no haría nunca eso. No traicionaría jamás a Jesús. Todos nos preguntamos: ¿pero cómo pudo Judas cambiar a Jesús por 30 monedas de plata? Es un necio, yo no lo haría jamás. Y sin embargo, Jesús nos pidió que orásemos y nosotros preferimos quedarnos en las redes en el teléfono. Jesús nos pidió que le adorásemos todos los días y disfrutamos más escuchando otro tipo de música. Jesús nos pidió que leyésemos su palabra para estar cerca de Él y nosotros preferimos ver una serie en Netflix. Le vendemos por mucho menos de 30 monedas. No somos tan diferentes a Judas, hermano. Por eso te quiero preguntar en esta mañana: ¿qué área de tu vida estás vendiendo por una ganancia temporal? Por una ganancia temporal. Vivimos en un mundo que tiene un montón de ofertas de entretenimiento y de distracciones para nosotros. Pero son cosas que son solo temporales. Te van a entretener durante un rato y luego vas a tener la necesidad de llenarte con otra cosa. Lo que nos da Jesús es eterno. Jesús dijo: el que beba de mí, el que bebe del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. Esa es la oferta de Jesús para ti y para mí. Es decir, no busques en otros lugares aquello que puede hacerte sentir gozo, aquello que puede hacerte sentir seguro, aquello que te da satisfacción. En mí lo tienes todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Correr hacia Él. ¿A quién correré si solo tú tienes palabras de vida?, dijo Pedro. ¿A quién correré?
Y es lo mismo que tenemos que aprender a decir nosotros. Corremos de un sitio para otro buscando llenarnos con cosas que solo son temporales. Y cuando hacemos eso, estamos vendiendo a Jesús por ese entretenimiento temporal. Corramos a la palabra de Dios. Busquémosle en nuestra palabra para que seamos llenos de su presencia, de su poder. Porque además lo más triste de esto es que mientras Jesús estaba entregándole por 30 monedas de plata, Judas estaba entregando a Jesús por 30 monedas de plata, Jesús seguía amándole. Jesús seguía amando a Jesús. Y cuando dio su vida en la cruz también lo hizo para darle la oportunidad a él para salvarse. Ahora la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús es personal. Judas falló porque no se arrepintió, sintió remordimiento. Pero eso es otra historia. El jueves llega la última cena. Jesús cena por última vez con sus discípulos. Este texto, que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen, vamos a decir brevemente, Juan se extiende a lo largo de 5 capítulos enteros, explicando todo lo que él recordó que dijo Jesús esa noche. 5 capítulos en los que trata de decirnos de forma detallada qué es lo que Jesús les dejó como últimas palabras a sus discípulos. Es un texto maravilloso. Y me gustaría que leyéramos uno de esos capítulos del Evangelio de Juan, ve abriendo tu Biblia, porque lo que Jesús hace en el capítulo 13 del Evangelio de Juan es algo muy importante. Así que te invito a que abras tu Biblia conmigo y leamos del versículo 1 hasta el versículo 20. Y dice así, Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Se habían puesto a cenar, y el diablo ya había metido en la cabeza de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Con plena conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a él, y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado, Jesús interrumpió la cena. Se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando le llegó la vez, es decir, cuando le tocó el turno a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿vas a lavarme tú los pies a mí? ¿Sabéis por qué dice esto? Porque eso lo tenía que hacer el siervo de la casa. El de menos importancia en un hogar judío era el que tenía que proporcionar esa higiene, porque ellos andaban con sandalias por el campo, se llenaban los pies de polvo, y entonces entraban con suciedad. Y el que fuera el último en la casa, el menos importante, era el que tenía que hacer esa tarea. Por eso Simón le dice: ¿vas a lavarme tú los pies a mí? Bueno, falta un paréntesis, es que tú eres el maestro. Tú eres el más importante. Y Jesús le contestó, continuó: lo que yo estoy haciendo no puedes comprenderlo. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Es mi versículo favorito de la Biblia este. ¿Cuántas cosas hace Jesús que no las entendemos en el momento? Pero cuando pasa el tiempo entendemos lo que le estaba haciendo. Pedro insistió: jamás permitiré que me lave los pies. Y Jesús le respondió: si no me dejas que te lave, no podrás seguir contándote entre los míos. Y le dijo entonces Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le replicó: el que se ha bañado y está completamente limpio, solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo. Por eso añadió: no todos estáis limpios. Jesús no daba nunca puntada sin hilo. Una vez que terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, y nos pregunta a nosotros: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, vuestro maestro y señor, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer los unos con los otros. Os he dado ejemplo para que os portéis como yo me he portado con vosotros. Os aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo,
ni el enviado superior a quien lo envió. Si comprendéis estas cosas y las ponéis en práctica, seréis dichosos, seréis felices. No me refiero ahora a todos vosotros, yo sé muy bien a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Y os digo estas cosas ahora, antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis que yo soy. Palabras que también eran muy importantes cuando Jesús decía yo soy, está diciendo yo soy Dios. Para que creáis que yo soy Dios. Os aseguro que todo el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí mismo. Y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Hasta aquí. Creo que todos necesitamos que Jesús nos limpie de nuestras áreas más sucias. Dice la palabra que Él nos ha dado ejemplo, un ejemplo a seguir. Para que lo que Él hizo, nosotros lo hagamos también. E igual que Él interrumpió la cena en ese momento, vamos a interrumpir en ese momento el mensaje de la predicación para que compartamos esa cena todos juntos. ¿Vale? Vamos a recordar lo que Jesús nos mandó a hacer, porque Él dijo que hiciéramos esto para recordarlo a Él, que lo hiciéramos en memoria de Él. Así que ya están los sugieres aquí preparando los elementos. Me gustaría que rápidamente, sin perder mucho tiempo, para que no lleguemos a esas 3 horas y cuarto, nos pongamos de pie, vamos a poner una música para que podamos reflexionar y podéis salir ya cada uno, si estáis bautizados por inmersión y con pleno conocimiento de lo que estabais haciendo, que salgáis a tomar el pan y el vino, volvéis a vuestro asiento y lo tomamos todos juntos. Aleluya. Jesús, queremos conmemorarte, queremos conmemorar tu muerte con esto que vamos a hacer. Aleluya. Sí, Señor. Ya nunca más me veréis así, porque ha llegado mi hora, y es que muy pronto voy a morir por amor, por amor. Yo el maestro os quiero servir, porque es mayor el que Aleluya. sirve. Como hecho yo os debéis amar, confiar, confiar. Si la sabes, la puedes cantar. Yo os amaré hasta el final. No os angustiéis ni temáis, en mí podréis hallar paz. Así recordadme, recordadme. Queremos recordarte en esta mañana, Jesús. Lo que os he dicho debéis hacer, si queréis ser mis amigos. Quiero que unidos así estéis junto a mí, junto a mí. Yo os amaré hasta el final. No os angustiéis ni temáis, en mí podréis hallar paz. Así recordadme, recordadme. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 26, que durante la cena Jesús tomó el pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Sarita, ¿podrías orar para este pan que vamos a compartir? A ti toda la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuerpo partido que nos ha traído perdón y salud. A ti la honra, a ti la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues tomemos todos juntos este pan recordando el momento en el que Jesús hizo lo mismo hace tanto tiempo.
Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre con la que Dios confirma la alianza y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Francisco, por favor, ¿podrías orar por esta copa que simboliza la sangre de Jesús? Santo, 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 grande, eterno Dios. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu sangre vertida en el Calvario. Gracias por todas tus bendiciones, Señor Dios. Aleluya. Amén. Tomemos todos la copa de vino juntos. Con este momento estamos conmemorando lo que Jesús hizo en aquel momento, y vamos a terminar escuchando la última parte de la canción para que reflexionemos también en eso tan precioso que hizo. Yo partiré. Aleluya. Y mi cuerpo así recordaré. Gracias por entregarte por cada uno de nosotros. Bendice al Señor esta mañana, hermano y hermana. Dale gracias por lo que Él hizo, por llevar su amor hasta el final. Con la copa Nadie ha hecho por nosotros lo que tú has hecho, Jesús. Te agradecemos tanto amor, te agradecemos tu sacrificio, tu entrega, sin dudar. Aleluya. Cántalo una vez más, todos juntos. Yo os amaré hasta el final. No os angustiéis ni temáis. En mí podréis hallar paz. Así recordadme, recordadme. Jesús, no queremos olvidar cuánto costó nuestra salvación. No queremos olvidar cuánto sufriste por nosotros. Queremos ser agradecidos con lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Podéis sentaros, porque nuestro viaje continúa en la madrugada del viernes. En ese momento, Jesús salió de madrugada. Todos conocéis lo que ocurrió. Los 4 evangelios recogen ese momento en el que, después de estar orando a solas en el monte de los olivos, Judas le entrega. Jesús recibe un beso frío, que es señal de que él es la persona que estaban buscando para entregarlo. Es sometido a un juicio injusto, mientras la misma multitud que 5 días antes clamaba sálvanos, ahora está gritando crucifícale. Sus amigos le abandonan, o peor aún, niegan todo tipo de relación con él. Jesús en ese día, ese viernes, es despojado de todo. Es despojado de su ropa, de su dignidad también, y finalmente de su vida. Y sin embargo, Jesús en la cruz sigue orando por nosotros. Sigue orando para que Dios nos perdone. Sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Querido hermana y hermano que me estás escuchando, amigo que nos visitas, Jesús fue crucificado porque tú y yo habíamos pecado. Como decía, Jesús fue crucificado porque tú y yo habíamos pecado. Y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Vale? Muchos dicen: fueron los romanos los que lo crucificaron, fueron los judíos los que lo crucificaron. Permíteme decirte que fueron tus pecados y los míos los que crucificaron a Jesús en esa cruz. Él fue crucificado porque tú y yo habíamos pecado. La ley de Dios exigía que para quitar el pecado y poder acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio. Y la ley era sencilla: la paga del pecado es la muerte. Si tú has pecado, si yo he pecado, nuestro destino, lo que nosotros merecíamos, era morir en esa cruz en su lugar. Pero Jesús voluntariamente nos sustituye. Él se cambia por nosotros en ese lugar de muerte. Y sin que Él hubiera merecido eso, porque Él no pecó, Él no tenía pecado que le condenara, sin embargo, decide cambiarse por ti y por mí.
Y la condenación que necesitábamos nosotros, que nos merecíamos, mejor dicho, la recibe Él. Él fue clavado y traspasado por amor a ti y por amor a mí. Porque cuando Jesús dice, consumado es, el abismo que hay entre el Padre y nosotros, porque nosotros decidimos darle la espalda a Dios y alejarnos y seguir nuestro propio camino, se convierte en un puente formado por la sangre de Jesús. Jesús establece un puente con el que podemos acercarnos otra vez al Padre. Y a todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y que entregó su vida por nosotros, Dios los acepta de nuevo, nos adopta de nuevos y nos dice, ven conmigo, hijo mío. Ya no ve más a través de nuestras faltas, a través de la basura que tenemos en el corazón, a través de nuestras actitudes erróneas, de nuestras faltas, de nuestros pecados, sino que Dios pone ahora el prisma de Jesús en medio y nos ve a su imagen. A imagen del Hijo perfecto, a imagen del Hijo amado, que no le falló nunca. Y así es como te ve hoy Dios a ti, si tú te arrepientes de tus pecados y crees que Jesús murió por ti y por mí. ¿Por qué no le agradeces a Jesús en esta mañana con un fuerte aplauso por lo que Él hizo por nosotros? Jesús es el puente, es la unión entre Dios y las personas. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Sé que es un momento difícil porque estamos recordando la muerte de Jesús y por eso muchos os entristecéis, pero es un motivo de gozo, porque lo que Jesús hizo nos permitió volver a reconciliarnos con Dios, ¿vale? Por eso tenemos que tener gozo. Y el sábado es un momento en el que solo un texto recoge lo que ocurre ahí. Jesús yace en el sepulcro de José de Arimatea. Solo el final del capítulo 27 del Evangelio de Mateo nos dice cómo mandan poner guardias para custodiar la tumba. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Y los fariseos dicen, a ver si alguien va a robar el cuerpo de la tumba y van a decir que ha resucitado. Entonces cerradla y poner guardias para que nadie pueda hacer eso y así que este hombre no se salga con la suya. Y así lo hacen. La custodian con guardias, la cierran con una piedra y el sábado no hay nada más. Es un día que está vacío, es un día en el que los discípulos están escondidos por temor a que si los atrapan a ellos también, identificándolos como compañeros suyos, corran el mismo destino. Y aunque no lo vemos, lo importante de este día es que Dios sigue trabajando en silencio. Dios sigue trabajando en silencio. Su plan no se ha detenido. Él tiene poder para vencer a la muerte. Y cuando Dios se propone algo, escúchame bien, lo lleva a cabo. No hay nada que pueda torcer su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Dios sigue trabajando en la sombra. Y aunque los seguidores de Jesús han perdido la esperanza, Dios sigue fiel. Dios sigue fiel. El sábado nos enseña a esperar cuando todo parece que se ha derrumbado. El silencio de Dios no significa que Él nos haya dejado, hermano y hermana. Todos hemos experimentado el silencio de Dios muchas veces en nuestra vida, pero no significa que Dios se haya apartado de nosotros. Escúchame bien, no debemos movernos por lo que ven nuestros ojos. Ese día nadie estaba viendo nada acerca de Jesús. Jesús no estaba haciendo prodigios, no estaba haciendo milagros, no estaba haciendo grandes cosas, estaba muerto. ¿Quién podía confiar en Jesús o en su mensaje en ese día? Los que miraban con sus ojos no podían, pero los que miraban con fe sí pudieron. Por eso te invito a que mires con fe. Tenemos que mirar por fe, lo dice Pablo en sus cartas. Nosotros no tenemos que ver con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Debemos estar confiados en que en las promesas de Dios y en su fidelidad. No sé por lo que tú estás pasando en tu vida, en estos últimos momentos de tu vida. Tal vez sientas que Dios te ha abandonado. Tal vez no puedas ver a Dios. Tal vez piensas que estás en un sitio oscuro y que Dios no está contigo. Pero escúchame bien, si tú confías en Dios y tienes fe en Él, Él sigue obrando en tu vida. Aunque no puedas verlo, Jesús es el mismo, le veas o no le veas. Eso no cambia las cosas. Dios no es un Dios que cambie en función de lo que nosotros creamos de Él. Él es Dios, punto. Él es Dios y está dispuesto a llevar su plan a cabo en tu vida.
Y son planes que son de bienestar, de paz y de bendición para cada uno de nosotros. Pero nuestra responsabilidad es la de confiar en Él, en sus promesas y en su fidelidad, aunque no lo veas. Porque el domingo, ay hermano y hermana, el domingo es el momento más precioso de la palabra de Dios. ¿Cuántos están gozosos por el domingo en el que Jesús resucitó? Los 4 evangelios registran este momento en el que las mujeres son las primeras que van a ver la tumba de Jesús y se encuentran una tumba vacía, hermano y hermana. La tumba está vacía, Jesús no se quedó enterrado. Jesús se levantó de los muertos con poder y está ahora vivo. No es un Jesús que sacamos a las procesiones crucificado, ensangrentado y que está muerto. Jesús es un Dios que está vivo, es un Dios que quiere estar cerca de ti y cerca de mí. Es un Dios que sigue dándonos sus promesas y sigue bendiciéndonos a través de su presencia, de su poder, de su palabra. Jesús no está en la tumba cuando las mujeres van a buscarle. Benditas sean las mujeres que buscan a Jesús todos los días de su vida. Jesús se aparece repetidas veces en los días siguientes, en lugares distintos, a personas diferentes, a sus apóstoles, a los más cercanos, al resto de discípulos, a los demás seguidores. Y lo que hace es animarlos, los reconforta, confirma su labor y su misión a través de ellos y los llena de gozo. Los llena de gozo. ¿Habían terminado sus problemas? No, no se habían terminado sus problemas. ¿Se les había solucionado ya la vida? La espiritual sí, pero la que estaba aquí, no. Tal vez lo más difícil estaba por venir ahora. Pero, ¿qué hacen ellos? Ellos están gozosos. Están gozosos porque tienen una esperanza viva en Cristo Jesús. Y yo te pregunto hoy, si Jesús ha resucitado hoy, ¿por qué vives como si estuvieras derrotado? ¿Por qué vives como si estuvieras derrotado? Deja que su resurrección transforme tu vida. Deja que su presencia y su ejemplo nos transformen para que seamos algo diferente, para que puedas experimentar de una forma real, genuina, que Dios no es religión, que es una persona real, que es el creador del universo, que te quiere dar una oportunidad de que tengas una vida distinta, que quiere salvar tu alma y que tengas una salvación eterna a su lado, que puedas experimentar el gozo de que aunque estés en medio de los problemas, Él es el respaldo en el que te puedes apoyar y seguir estando sonriendo a pesar de que haya dificultades. Ese es el Dios en el que creemos los cristianos y lo reflejan los últimos versículos del Evangelio de Lucas, que voy a leer muy brevemente. Dice Lucas 24, versículos 50 al 53, que más tarde Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta las cercanías de Betania y allí levantó sus manos y los bendijo. Jesús te está bendiciendo hoy como lo hace cada día. Si sabes mirarle y verle, Él te está bendiciendo con sus manos alzadas, intercediendo al Padre por ti y por mí. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Él ascendió. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que después de adorarlo, regresaron a Jerusalén como tristes porque se había ido, llenos de alegría. Hermano, dile al que está a tu lado, gózate en el Señor porque Él está vivo en esta mañana. Ellos estaban llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Hermano y hermana, ¿estás constantemente bendiciendo a Dios? Porque es lo que Él se merece, es lo que deberíamos hacer. Si Jesús ha resucitado, si Él ha cambiado tu vida, si nos ha llenado de gozo, deberíamos estar constantemente bendiciendo a Dios. Alábale en esta mañana, porque cuando Él marchó, nos dejó un encargo. Nos dejó un encargo del que ahora tú y yo somos herederos. Tenemos que serle testigos. Ellos fueron testigos oculares, pero ¿no eres tú testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Quién puede quitarte el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu propia vida? Nadie puede. Te llamarán loco, te llamarán loca, te llamarán mentiroso, te dirán que tienes ideas que te han confundido, pero nadie te puede quitar tu experiencia con Dios. Aférrate a eso cuando compartas a otras personas. Tal vez digas, yo es que no sé cómo puedo compartir a otros el Evangelio. No sé los versículos, no tengo un curso de teología, no he aprendido cuáles son los pasos para llevar a alguien a la salvación. No importa, déjate usar por el Espíritu Santo y habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie puede hablar mejor de lo que ocurre en tu vida que tú mismo. Y si has experimentado a Dios, eso es de lo que tienes que hablar.
Y si todavía no lo has experimentado, dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Necesito tener un encuentro contigo. Muchos cristianos vienen a las iglesias porque tal vez se criaron en familias que eran cristianas, pero todavía no han tenido su encuentro personal con Dios. No seamos nietos de Dios, seamos hijos de Dios. No vivamos a través de la experiencia de otros, de terceros. Encuéntrate con Jesús de forma personal. Necesitas un encuentro con Jesús de forma personal. Cuando lo hagas, si realmente te encuentras con Él, no habrá otro sitio al que puedas mirar. No podrás volver la vista atrás y abandonarle. Porque Jesús, si le encuentras y le conoces de verdad, va a ser lo mejor que te haya pasado en toda tu vida. Aleluya. Pero antes de partir, Jesús le deja una pregunta a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Y Jesús te pregunta en esta mañana, ¿me amas?